1. Buenas tardes para todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Lina Hoyos, soy directora de Productos de Mercado de Capitales del Grupo Bancolombia y estoy muy contenta de estar con ustedes. Un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora se conectan con nosotros. Hoy tenemos una agenda muy interesante. Queremos, en una serie de eventos que vamos a preparar para ustedes, empezar a conversar acerca de estos cambios que nos trae el mercado con la descontinuación de la LIBOR. Y tengo conmigo dos invitados muy especiales que me van a acompañar en este panel para conversar acerca de esto. Le doy la bienvenida a Laura Cardona. Laura hace parte del equipo de estructuración del equipo de productos de divisas y derivados y es la líder funcional del proyecto que estamos abordando en el Grupo Bancolombia. ¿Cómo estás, Laura? Bueno, tenemos un tema de sonido, Lauri. Recuerda activar el micrófono. Bueno, muy bien, empezamos ahora sí con toda. Buenas tardes a todos, gracias por conectarse, ya aprendí a activar el micrófono. Maravilloso, Lauri, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Ramón Ávila Magaña. Ramón es gerente de productos de financiación del Banco Agrícola y también lidera desde el punto de vista funcional la conversión de todo el proyecto de descontinuación de la LIBOR. Hola Ramón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte desde Colombia y conectados con El Salvador. ¿Cómo estás? Gracias, Víctor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan. Es un honor y un placer para mí estar con ustedes esta tarde. Bueno, maravilloso. Yo les quiero contar que durante el desarrollo de este panel estamos esperando estar con ustedes. Vamos a tener la posibilidad de que nos hagan llegar sus preguntas vía chat. Entonces los invito a que en la medida en que tengan inquietudes las vayan compartiendo con nosotros por el chat y el equipo que me está acompañando me va a ir dejando saber para poder desarrollarlas al final de la charla. Entonces, como manera introductoria, les contaba que este es un evento de una serie de eventos que esperamos tener, porque nuestro principal objetivo es acompañar a nuestros clientes en estos cambios, en estas transformaciones del mercado, y vemos que con la tasa LIBOR, pues hay un reto grande, y para antes empezar, y no a manera de examen, quiero que entiendan que para nosotros es muy importante saber qué tan informados hoy en día están. Les voy a invitar a contestar en menti.com, los invito a que entren a wmenti.com y utilizar el código 95 42 32 3 y responder unas simples preguntas. Como les digo, es simplemente para nosotros tener una idea del nivel de información y profundidad que tienen con respecto a la transición que vamos a tener con la descontinuación de la LIBOR. Entonces los invito a que en este momento en línea ingresen a www.menti.com y digiten este código que les estamos indicando. La primera pregunta que les va a aparecer es si ustedes han identificado si actualmente dentro de sus compañías o en sus negocios tiene productos con exposición a la tasa en LIBOR. Ya vemos que hay varias personas que están respondiendo. Voy a dar un minutico más. Bueno, la mayoría de las personas nos están contestando, un 94%, que sí ha hecho esta identificación de los productos con exposición a la tasa LIBOR. Entonces voy a invitar a Laura para que empecemos ya ahora sí en materia y conversar. Laura, yo creo que es importante que tengamos una introducción, un breve recuento de qué es la tasa LIBOR y hoy a qué nos estamos enfrentando. Bueno, hay otra pregunta que creo que también es muy valiosa y es, con respecto a este cambio, ¿qué tan informados
qué tanta información han recibido sobre la desaparición de la tasa LIBOR. Y miren eso qué tan interesante, estamos hablando de que gran parte de las personas que nos están acompañando ha recibido alguna información, un 60%, y un 30% es la primera vez que escuchan del tema. Hay otro grupo, 12%, que ha recibido mucha información del tema. Bueno, maravilloso, porque esto nos está dando una idea de nuestros invitados hoy y esperamos poder hoy entregarles una información que les permita tomar decisiones y poder definitivamente tener un plan de trabajo para poder enfrentar este cambio y esta transición. Otro tema muy importante frente a esta transición es el tema de fechas. Todas las fechas pues son muy importantes para nosotros poder trazar nuestras actividades, nuestras tareas y fijarnos un plan de trabajo. ¿Cuándo espera que se inicie la descontinuación de la tasa LIBOR? Esto tiene mucho que ver también con el nivel de información y entendimiento que se tiene de este proyecto a nivel, digamos, del mercado. Estamos viendo en las respuestas que ustedes nos están compartiendo que hay un 46%, la mitad más o menos, tiene conocimiento de que a finales de diciembre del 2021 se dará esa descontinuación. Hay un 28% que no sabe, no tiene información acerca de las fechas, y un 20% tiene entendido que es antes de diciembre del 2021. Bueno, eso también es algo muy interesante y esperamos hoy nosotros poderles aclarar y que ustedes después de esta charla tengan mayor información acerca de las fechas y el reto que esto va a representar en la planeación y la ejecución de las diferentes actividades para que se puedan preparar y nos podamos preparar para la transición. Yo creo que ya tenemos una idea en términos generales de cómo estamos a nivel de información. Entonces quiero invitarte, Laura, para que empecemos a conversar ahora sí en materia de la LIBOR y tengamos una introducción acerca de qué es la tasa LIBOR y hoy para qué la usamos, qué productos o qué transacciones, qué operaciones hoy en día tienen ese indicador de referencia. Adelante, Laura. Gracias, Vito. Es una pregunta muy interesante. De hecho, la tasa LIBOR es una de las tasas de interés más importantes que existe en el mundo. Es una tasa que existe hace más o menos 30, 34 años. Existe en varias monedas, en varios plazos y digamos que es la tasa de referencia predilecta por los mercados. Actualmente se tienen más o menos 350 trillones de dólares en exposición en la tasa LIBOR, lo que nos muestra que es una tasa ampliamente adoptada por todo el mercado, es una tasa de referencia internacional y la forma como hoy se construye es que se calcula todos los días en Londres mediante una encuesta a expertos de 16 bancos, en donde ellos todos los días responden a la pregunta ¿a cuánto estaría usted dispuesto a recibir o a prestar dinero a un mes, a 3 meses, a 6 meses, a diferentes plazos? Y con las respuestas que estos expertos nos dan, todos los días se publica la cotización de la tasa LIBOR para cierto plazo y para ciertas monedas. Con esa publicación de esa tasa para ese día se utiliza como referencia para muchísimos productos a nivel mundial. En casi todos los países del mundo se tiene algo con tasa LIBOR. Entonces, un crédito puede ser en dólares, puede estar a tasa LIBOR, un derivado. Si de pronto alguien tiene un leasing internacional, también puede estar atado a tasa LIBOR. Productos como factoring, también hay captaciones, cosas parecidas a los CDTs, pueden estar indexados a la tasa LIBOR y también hay bonos internacionales que determinan su interés según esta tasa. Entonces, una tasa muy importante a nivel mundial que ha sido ampliamente utilizada por muchos años y que se utiliza en muchos productos, no solo en Colombia, sino en casi todos los países del mundo. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Ramón, esta pregunta es para ti. Todos, después de tener tan posicionada la LIBOR, de estar familiarizados con ella y ahora entender la gran aplicación que tienen diferentes mercados mundiales, productos, transacciones, cuéntanos qué origina que se tome la decisión de descontinuarla, por qué se va a descontinuar y cuáles son las alternativas que se están evaluando para poderla reemplazar. Adelante, Ramón.
Listo, Vito, muchas gracias. Sí, bueno, como les explicaba Laura, es el indicador casi por excelencia, ¿verdad? Para todo lo que tiene que ver con las transacciones financieras mundiales. Entonces es una pregunta muy, muy importante, muy relevante. Si tiene 30 y pico de años de historia, ¿por qué cambiarla? Para entrar de lleno a esta pregunta, tenemos que entender algunas de las particularidades o de las características que nos empezaba a explicar un poquitito, dan origen a este tema de por qué cambiarla. En primer lugar, la tasa LIBOR, como Laura muy bien nos explicó, es basada en estas encuestas de estos expertos. Entonces, hablamos de que existe un mal aprovechamiento de los mercados financieros para computar o para calcular la tasa LIBOR. Si tenemos mercados financieros tan robustos, tan profundos, con transacciones diarias tan grandes, ¿por qué continuamos dependiendo de una serie de encuestas de un grupo bastante reducido de actores financieros? Entonces, una de las consideraciones es poder perfeccionar esta forma de construir la tasa de manera que sea más robusta. Aunado a esto, al considerarse esta una tasa para préstamos interbancarios, es una tasa que no tiene un colateral o una garantía subyacente. Si bien el riesgo de default de estos grandes bancos es muy, muy bajo, existe dentro de la LIBOR de manera implícita un factor de riesgo crediticio. Sin embargo, el mercado a nivel internacional la ocupa como si fuese una tasa libre de riesgo. Entonces, ahí hay otra oportunidad de mejora de convertir el indicador a una verdadera tasa libre de riesgo por medio de convertirse a una tasa garantizada o colateralizada. Finalmente, comentarte, en el año 2012 se dio un escándalo, realmente un tema muy, muy grande para los mercados financieros, y es que los bancos más grandes del mundo se vieron implicados en un tema de manipulación del indicador. Fue un tema pues muy sonado, ampliamente investigado. Se dieron al final pues incluso sanciones, condenas, se pagaron multas, porque el regulador, y aquí aprovecho de comentarte, la tasa LIBOR tiene como regulador a una entidad que se conoce como el Financial Conduct Authority, que es la entidad supervisora del Reino Unido. Al final del día, por todos estos temas que te comento, hubo implicaciones serias, digamos, para los bancos que hacen este proceso pues, de ofertas para calcular la LIBOR. Entonces, a raíz de todo esto, y esto quizás es como la gota que derramó el vaso, por así decirlo, a raíz de este escándalo, en el 2014, la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica decide llamar a un panel de expertos, a un panel de asesores, y les encomienda una tarea. Y esa tarea que les encomienda es simple y sencillamente investigar la composición de la tasa LIBOR e investigar si existen alternativas o qué alternativas podrían existir para hacer una nueva tasa de referencia que venga a resolver algunos de los problemas de la LIBOR. Es así como en el 2014 se constituye el Alternate Reference Rate Committee. Esto se traduce libremente a un comité de tasas de referencia alternativa, y como te decía, se le encomienda la misión de buscar una tasa de referencia mejor que la LIBOR. Importante mencionarte aquí quizás dos temas. El primero es el comité como tal. Es un comité consultivo. Sin embargo, en el año 2017, el comité llega, digamos, a su informe final y le recomienda a la Reserva Federal de los Estados Unidos que sustituya la tasa LIBOR por un indicador que se conoce como Secured Overnight Finance Rate, o SOFR. Ya vamos a entrar mucho más en detalle, obviamente, del tema de la SOFR, ¿verdad? Pero en el 2017 este panel de expertos nos dice: la nueva tasa que sugerimos es la SOFR, y la Reserva Federal de Estados Unidos acepta esa recomendación.
Ahora, aquí te hago otra aclaración y es que, como Laura nos explicaba al principio, la tasa LIBOR originalmente es una tasa de referencia para múltiples monedas. En el año 2017 se da otro evento trascendental y es que el Financial Conduct Authority, que es esta autoridad regulatoria que les comentaba hace un segundo, emite una resolución que dice que a partir del 31 de diciembre del año 2021, y esta fecha ya se la vamos a repetir 2 o 3 veces más porque es una fecha importante, pero que a partir del 31 de diciembre del año 2021 va a dejar de regular el proceso de construcción de la LIBOR. Entonces, al dejar de regular este proceso, el proceso se convierte, digamos, en un proceso no tan veraz, no tan robusto. Y por eso es que los mercados internacionales introducen este término de que a partir del 31 de diciembre del 2021 la LIBOR deja de ser representativa. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente la LIBOR no desaparezca del todo, o al menos no en un inicio. Sin embargo, no va a tener esa certificación que tiene hoy por estar altamente transada y por tener el respaldo del regulador. Entonces, a raíz de esto, los diferentes reguladores deciden tomar diferentes tasas de referencia. Y en la filmina que les estamos proyectando en este momento, ustedes pueden ver las diferentes tasas a las cuales las diferentes monedas van a migrar como parte de esta descontinuación de la LIBOR. Obviamente no vamos a entrar en detalle de todas y cada una de las características, simplemente sí les queríamos pues mencionar que para el caso del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, que es pues obviamente la moneda en la cual el Grupo Bancolombia denomina sus operaciones, además de las monedas locales en los casos de Guatemala, el quetzal y el peso en el caso de Colombia, la tasa de Estados Unidos pasará a ser la Secure Overnight Finance Rate. Al igual en el euro hay una tasa que se conoce como el Euro Short Term Rate, y de la misma manera hay una tasa para el franco suizo, para la libra esterlina, para el yen japonés. No voy a entrar más en detalle, pero sí mencionarles que existen estas diferentes alternativas de tasa, y a continuación pues te cedo la palabra para que sigamos explorando un poco más sobre este proceso de transición y qué conlleva este cambio de la LIBOR a la SOFR. Perfecto, Ramón, muchísimas gracias. Entonces, hasta ahora ya todos vamos teniendo claro un panorama de fechas, unas razones que nos dan más contexto de entender por qué se va a dar la descontinuación de la LIBOR y qué originó y hacia dónde estamos migrando con la formación de un nuevo indicador, con la definición de un nuevo indicador de referencia para las operaciones en dólar. Entonces, ahí ya vamos a entrar a hablar de la tasa que va a reemplazar la LIBOR para las operaciones en dólar, que como nos comenta Ramón es la SOFR, y voy a invitar a Laura para que tú, Laura, le cuentes a nuestros clientes, a nuestros invitados, cuáles son entonces, ya que tenemos claro que esa va a ser la nueva tasa de referencia, cuáles son las principales diferencias, cuáles son las características de este nuevo indicador que va a empezar a definir costos de las transacciones que tengamos atadas a dólares. Claro que sí, Vito, muchas gracias. Entonces, la tasa SOFR ya va a ser la que va a reemplazar la tasa LIBOR en dólares, como lo hemos mencionado, y tiene unas características muy importantes. Lo primero es que es una tasa publicada por la Reserva Federal de Nueva York desde abril de 2018. Entonces, una tasa que tiene un respaldo muy importante porque la Reserva Federal es una institución muy importante en el mundo y pues en Estados Unidos. Y esta tasa se construye basado en un mercado 100% transaccional en donde se hacen operaciones de repo o recompras de tesoros americanos. Es un mercado que ya existía en Estados Unidos hace muchos años y lo que se hizo fue que la SOFR empezó a referenciar ese mercado que ya existía para calcularse de ahí esta tasa de referencia. Este mercado tiene características muy importantes, es que es un mercado muy grande,
tiene más de 700 mil millones en dólares de operaciones diarias, hay muchos participantes de muchos tipos, es un mercado robusto y esto significa que la software sería muy difícil de manipular si en algún momento se tuviera la oportunidad, porque hay tantos participantes que va a ser prácticamente imposible que todos se pongan de acuerdo para realizar un acto de manipulación. Lo que esto significa es que la software es una tasa muchísimo más confiable, muchísimo más transparente y nos puede dar seguridad a todos de que está formada de una manera transparente, que realmente representa el costo de los fondos, de lo que se está viendo en un mercado transaccional y que ya realmente no depende de un criterio experto, de un grupo reducido de participantes del mercado. Actualmente esta tasa existe en el plazo overnight, o sea, el costo de los fondos de un día para otro, pero se espera que el próximo año, aproximadamente a mitad de año, exista también la software para los plazos de 1 mes, 3 meses y posiblemente 6 meses o 12 meses. Eso será el año entrante. Hoy existe el plazo overnight. Las principales diferencias que tiene con la LIBOR es, pues primero, la software es una tasa garantizada. Lo que esto significa es que las operaciones que se usan para calcularla tienen una garantía o un colateral. En este caso son operaciones de recompra en donde una persona pide dinero y a su vez intercambia un título del Tesoro americano. Entonces, si esta persona por alguna razón no puede pagar, quien le prestó el dinero se queda con ese título americano, entonces digamos que no pierde la plata porque tiene algo que garantice o que respalde esa transacción. Lo que esto significa es que la tasa software es una tasa que no tiene riesgo de crédito porque no hay probabilidad de que se pierda el dinero si alguna de las partes incumple. A diferencia de la LIBOR, en donde las transacciones no tenían garantía y entonces la tasa sí tenía un componente de riesgo de crédito. La software, como se les mencioné, es una tasa 100% basada en transacciones y la LIBOR era parcialmente basada en transacciones o en algunos casos solo basada en criterio experto. Entonces esto también es una gran diferencia y la software tiene ese mercado transaccional muy robusto que la soporta, mientras que la LIBOR ya cada vez tenía un mercado más pequeño o incluso tenía plazos y monedas en los que solamente era el criterio experto. En conclusión, la software es una tasa muchísimo más confiable, muy bien formada y con pocas posibilidades de manipulación, lo que nos va a dar la tranquilidad a todos de que las operaciones que estén basadas en software pues van a tener un precio justo, un precio adecuado y transparente. Muchas gracias, Laura. Yo creo que ya a estas alturas, con la información que vamos recibiendo, pues muchos de nosotros nos estamos haciendo una pregunta. Bueno, ¿y qué va a pasar con las operaciones que tengo vigentes y que van a estar vigentes para la fecha en la que se va a descontinuar la LIBOR? ¿Qué va a pasar con esas operaciones que están referenciadas en ese indicador que va a salir, digamos, descontinuado? Esa es una pregunta que es muy natural que todos estén haciendo en este momento. Y también creo que otra pregunta muy natural que todos están haciendo en este momento es, bueno, si yo fuera a tomar ya un crédito en dólares y me acaban de decir que ya la nueva tasa está siendo publicada, ¿cómo debería tomar ese crédito en dólares? ¿Y qué pasa si lo tomo en LIBOR, pero voy a saber que en unos meses va a haber un proceso de transición a una nueva tasa? Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser ese proceso? Y esta pregunta es para ti, Ramón, como experto en los productos de financiación. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Qué acompañamiento van a tener nuestros clientes y cómo deben ellos ir anticipándose y preparándose para esto? Claro que sí, Vito, muchas gracias. Y ahora pues entramos un poco ya en materia aplicada, por así decirlo. Ya recorrimos un poco desde la historia, algunas fechas y todo lo demás, pero ya aquí empezamos a entrar al cómo nos afecta a nosotros en el día a día. En primer lugar, lo que yo quisiera es darles un mensaje de tranquilidad a todos de que si bien tenemos una fecha definida para la cual tenemos que dejar de referenciar nuestras operaciones en LIBOR, y esa fecha nuevamente es 31 de diciembre del 2021, eso no quiere decir que la LIBOR desaparece ya, ni quiere decir que vamos a dejar de hacer operaciones.
La LIBOR es una tasa que nos permite a nosotros muchas cosas. Nos permite estar indexados a una tasa mundial, nos permite tomar coberturas. Es muy importante porque entonces yo puedo mitigar el riesgo de tasa de interés en mi empresa, en mis proyectos. Entonces, la respuesta corta es: vamos a continuar utilizando la LIBOR. De hecho, esperamos continuar utilizando la LIBOR tal como lo hemos venido haciendo hasta por lo menos el 30 de junio del próximo año, 30 de julio de 2021. ¿Por qué la fecha de 30 de junio de 2021? Porque, como les comentaba Laura hace un ratito, esa es la fecha en la cual esperamos que la nueva tasa SOFR ya no sea única y exclusivamente un indicador overnight, sino que ya los proveedores de precio también nos pongan a disposición la tasa SOFR de plazos, de 1 mes, 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Entonces, en estos momentos, un mensaje de tranquilidad: pueden continuar indexando sus operaciones a la LIBOR. Lo único que vamos a hacer, y que de hecho ya tenemos algún tiempito de estarle haciendo, es que en los contratos de crédito y en los contratos de los diferentes instrumentos que se indexan a la LIBOR, estamos incorporando lo que en esta jerga financiera de transición se ha denominado fallback language. Suena un poco sofisticado, pero realmente lo único que es una cláusula especial en los contratos que nos cubre jurídicamente, y la cláusula básicamente lo único que dice es que en el momento que la LIBOR deja de ser representativa, el crédito, la financiación o lo que sea que tenemos indexado va a pasar a la nueva tasa de referencia, para nuestro caso la SOFR. Entonces, es una seguridad jurídica que tenemos, lo hemos venido incorporando en nuestros contratos desde hace como 1 año, un poquito más, y nos vamos a garantizar de continuar utilizándolo en nuestros contratos de aquí hasta el 30 de junio del próximo año. Ahora bien, ¿qué pasa el 30 de junio del próximo año y qué pasa con aquellas operaciones cuyo plazo de vencimiento es posterior a la fecha de 31 de diciembre del otro año, donde deja de ser representativa? A 30 de junio esperamos poder, al contar con la SOFR a plazos, poner a disposición de nuestros clientes todos nuestros productos ya denominados o indexados con la SOFR. Es decir, descontinuamos el uso de la LIBOR porque ya no tendría sentido, es una tasa que pues va de salida prácticamente, ¿verdad? Comenzamos que las nuevas operaciones las indexamos ya a la SOFR. Y luego tenemos un periodo entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del próximo año para realizar ya la transición como tal. Entonces, al hablar ya de las operaciones sujetas a transición, primero aclararles, son todas las operaciones que están de alguna u otra manera denominadas en LIBOR. Como ya bien mencionaba Laura hace un rato, aquí tenemos préstamos, cartera, financiación, podemos tener temas de leasing, temas de bonos, captaciones, derivados, toda operación indexada a la LIBOR. Entonces, de acuerdo al producto específico, vamos a tener, y estamos trabajando en calendarios un poco más aterrizados, sientan tranquilidad. Como equipo de transición vamos a estar contactando a nuestros clientes para ayudarlos en este proceso de transición, pero básicamente lo que va a suceder es una transición ordenada. Y en esta transición les quiero hacer mención de algunos temas que son muy, muy importantes. El primer tema para tener en cuenta en la transición es que vamos a realizar una transición con equivalencia económica. ¿A qué nos referimos con este término de equivalencia económica? Básicamente que aquí nadie gana ni nadie pierde. No es que yo antes tenía un crédito indexado a la LIBOR que pagaba una all-in, pongamos de, qué sé yo, 6%, y ahora solo porque transicioné a la SOFR ya no va a ser 6, sino que va a ser 6.50. No. Lo hacemos de una forma en la cual le ponemos un spread de equivalencia, y es un tema bastante técnico. Creo que los pormenores, digamos, de ese cálculo de equivalencia lo podemos cubrir posteriormente en honor al tiempo, pero dejarles la tranquilidad y la seguridad que lo vamos a hacer de una forma ordenada en la cual la tasa final sea equivalente en términos económicos, así no hay ni ganadores ni perdedores. Tener en cuenta un par de cosas muy, muy importantes, y de hecho creo que por ahí vi rapidito alguien que ya se nos anticipaba y nos ponía en las consultas. El
En primer lugar, sabemos que algunos de ustedes tienen operaciones de cobertura, es decir, tienen un préstamo o una financiación y ese préstamo han tomado un instrumento derivado para mitigar el riesgo de tasa de interés. Ese instrumento derivado puede ser con el Grupo Bancolombia o puede ser con alguien más. No hay ningún problema, pero el objetivo de ese derivado es nuevamente mitigar el riesgo de tasa de interés. En esos casos es muy importante que la transición ocurra de manera simultánea. Es decir, que en el mismo momento, tanto la financiación como el derivado ocurra esta transición de la LIBOR a la SOFR. Si no lo hacemos al mismo tiempo, podríamos potencialmente abrir ahí a ciertos riesgos no deseados. Si de repente, por decir un ejemplo, me quedo con una financiación en LIBOR, pero tengo un derivado en SOFR o viceversa, las tasas pues realmente son altísimamente correlacionadas, pero podría haber ahí algún riesgo o podría estar abriendo un nuevo riesgo que no es deseado. Entonces, muy importante para aquellos clientes, como les decía, que tienen instrumentos de cobertura, que tienen instrumentos derivados, sean estos con el grupo o con otras instituciones, que coordinemos esfuerzos para garantizar que la transición se realice en simultáneo. Otra consideración que les quiero dejar, sabemos que algunos de ustedes tienen créditos sindicados. Es decir, tienen operaciones indexadas al LIBOR, pero que forman parte de un crédito sindicado en el cual hay un único documento o instrumento de formalización, pero que tiene un consorcio de bancos por detrás. En estos casos será pues muy importante también que desde ya comencemos a hablar con el banco líder, con el banco agente y con todos los involucrados, todos los bancos acreedores, de manera que también podamos garantizar que la transición se realice al mismo momento. Entonces, otra consideración importante, créditos sindicados deberán de transicionar de la tasa LIBOR a la tasa SOFR en simultáneo y por ende pues habrá una coordinación adicional. Sin embargo, es algo pues bastante fácil, bastante sencillo, solo es algo a tener en consideración. Por último, les quiero pues mencionar que si bien los cronogramas de transición de cuándo va a ser exactamente esta transición pues todavía están en desarrollo y están siendo sujetos a algunas revisiones, todavía dependemos de la publicación de la SOFR a plazos, entonces pues hay ahí pues tal vez cierto margen. Sin embargo, sí comentarles que para la financiación, para los productos de cartera en general, será también muy importante que la transición ocurra en fecha de pago de los intereses. Es decir, aquellos que estén en LIBOR 30 días, pues obviamente pagan cada 30 días, cada mes, que en esa fecha de pago ocurra la transición, porque de lo contrario tendríamos un periodo de pago en el cual tenemos que liquidar intereses en los dos indicadores, en el LIBOR y en el SOFR, y eso pues nos genera ciertos inconvenientes que no son necesarios. Entonces, si nos garantizamos que en la fecha de pago de la obligación podemos hacer esta transición, en esa fecha de pago liquidamos los intereses indexados a la LIBOR y ya establecemos indexados a la SOFR la nueva tasa a pagar y de esa forma garantizamos pues también una transición ordenada. Entonces, en resumen, y con esto pues te devuelvo la palabra, Vito, darles un mensaje de tranquilidad. Podemos continuar haciendo operaciones en LIBOR, debemos de continuar haciendo operaciones en LIBOR porque no hace ningún sentido que dejemos de indexar operaciones solo porque sabemos que a futuro viene un reemplazo. Solo nos garantizamos que tengamos ese fallback language o esa cláusula legal que nos permita tranquilidad a todas las partes y llegado el momento, 30 de junio del próximo año, descontinuamos las operaciones nuevas en LIBOR, introducimos las operaciones nuevas en SOFR y entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año 2021 hacemos el proceso de transición de las operaciones vigentes. Gracias, Ramón. Muy interesante. Creo que mucha información. Vamos a tratar de hacerle zoom. Estoy aquí viendo varias preguntas, todas muy interesantes. Quiero preguntarle a Laura, después de toda esta información y ya de cara a las fechas, a las implicaciones que esto tiene, ¿cuáles serían, Laura, tus recomendaciones para los clientes y los agentes del mercado que van a enfrentar esta transición? ¿Cómo prepararnos para poder estar cumpliendo las fechas,
mitigando, digamos, los impactos, coordinando las diferentes frentes y tareas que seguramente a cada uno, de acuerdo a sus posiciones y transacciones vigentes, tiene que gestionar. Cuéntanos, Laura. Muchas gracias, Vito. Es una pregunta muy importante y parte del objetivo de este webinar, aparte pues de contarles el contexto, era llegar a esta parte porque también necesitamos que ustedes empiecen a preparar, así como en el Grupo Bancolombia nos estamos preparando para este cambio. Entonces, nuestra propuesta es que el primer paso es entender qué está pasando. Hoy nosotros les estamos ayudando un poquito a entender, contándoles el contexto, pero queremos que ustedes también lean, busquen noticias, se asesoren, busquen con otras personas, con otras entidades financieras, con quienes tengan relación. Necesitamos que ustedes también entiendan estos cambios porque son cambios de una dimensión muy importante. El siguiente paso es evaluar la exposición que ustedes hoy tienen. Al principio, si recuerdan, teníamos una pregunta en donde decíamos, usted ha identificado si tiene exposición en LIBOR. Muchas personas la han identificado, pero otras no. Entonces, aquí el ejercicio es evalúen en su compañía qué tipos de producto tienen con exposición en LIBOR. No piensen solo en créditos ni en derivados, pueden tener inversiones, pueden tener captaciones, leasing, factoring, pueden tener muchos productos, incluso pueden ser productos viejos que de pronto nadie se acuerda, pero es muy importante que ustedes hagan un mapeo sobre dónde está esa exposición dentro de su compañía. El siguiente paso es evaluar los impactos que tendrían si la LIBOR desaparece, qué es lo que va a suceder. Entonces, si yo les digo, la LIBOR mañana no va a existir, por ejemplo, sabemos que es el 31 de diciembre del 2021, ¿qué va a pasar en su compañía? ¿Será que hay un programa que de pronto deja de funcionar? ¿Será que hay un modelo o algún cálculo que hace alguien en un Excel que utiliza la tasa LIBOR? Entonces, en ese punto es muy importante que ustedes evalúen todos los impactos que podrían tener y evalúen transversalmente dentro de su organización dónde se usa la LIBOR y para qué cosas se utiliza. Independientemente del producto, en qué procesos, dónde está. Lo siguiente es, una vez ustedes hayan identificado esos impactos, pues lo que sigue es establecer un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer para resolver esos impactos y dentro de qué momentos de tiempo se debe resolver? Ya les hemos mencionado la fecha objetivo en donde ya se debería asumir que la LIBOR no se puede seguir utilizando, es el 31 de diciembre del 2021, pero como lo mencionó Ramón, también nos queremos preparar y nos queremos anticipar para empezar a hacer la transición de las operaciones desde julio. Entonces necesitamos que ustedes también estén preparados para cuando empecemos ese proceso de transición, ustedes ya hayan ejecutado ese plan de acción, se hayan resuelto las brechas que se tengan y se haya podido preparar para el momento en el que efectivamente la tasa ya no esté. Adicionalmente, por ejemplo, si ustedes usaban la LIBOR antes para algún cálculo, pues entonces también se debe mirar cómo empieza a utilizar la SOFR, de dónde se toma la información, cómo se calcula, etcétera. Todo lo que necesiten para que el mundo de LIBOR se pase al mundo de SOFR, eso debe estar dentro de su plan de acción. Y por último, este tema es muy dinámico, hay mucha información constantemente, entonces nuestra sugerencia es que se mantengan informados. Nosotros estamos haciendo este webinar, es el primero, pero habrá webinars posteriores porque queremos seguir contándoles más sobre este proceso. Estamos constantemente enviándoles artículos, noticias, pueden tener información de diferentes medios, necesitamos que se mantengan al día sobre este tema. Y como también lo mencionaba Ramón, es muy importante que sepamos que este va a ser un proceso en el que nosotros como Grupo Bancolombia vamos a garantizar el acompañamiento. Todo nuestro equipo va a estar puesto a su disposición para que tengamos una transición sin problemas, sin inconvenientes, pero también una transición anticipada y por eso nos estamos anticipando a dar esta información desde ya, porque es muy importante que todos estemos conscientes de este cambio y de lo que implica. También ponemos a su servicio todo nuestro liderazgo y experiencia en este tema. Somos un grupo líder que ha estado a la vanguardia de la descontinuación de la LIBOR en Centroamérica y en Latinoamérica y todo ese conocimiento lo traemos hoy para ustedes,
para que se sientan tranquilos de que este proceso va a ser un proceso diferente. No estamos acostumbrados a que a un crédito se le cambie la tasa, pero va a ser un proceso que vamos a estructurar de una manera que salga bien para todos nosotros y para todos los clientes. Finalmente, por ejemplo, para personas que tienen varios productos, como lo mencionaba Ramón, que tengo un derivado, que tengo un crédito sindicado, toda la articulación interna está puesta a su disposición para que podamos hacer una transición sin inconvenientes y con la coordinación que sea necesaria. Realmente este proceso va a ser muy importante y queremos que todos sepan que el objetivo de cambiar la tasa no es un objetivo de que queremos que después las cosas queden más baratas, que queden más caras, no. El proceso no va a buscar cambiar en general las tasas, lo que busca es hacer un reemplazo que nos está obligando a hacer el mercado, pero siempre se estará hablando de condiciones económicas equivalentes. Entonces, lo que ustedes pagaban hoy va a ser parecido a lo que se va a seguir pagando después de la transición, porque no se busca ni que los créditos sean más caros, ni que los créditos sean más baratos, sino que nos toca cambiar la tasa por situaciones del mercado, pero se va a hacer siempre bajo condiciones equivalentes. Lo que sigue también para ustedes, para que lo tengan en cuenta, es que nosotros los contactaremos en el momento apropiado para empezar todo el proceso de la transición. Como lo mencionó Ramón, habrá una parte de ajustar contratos, evaluaremos las operaciones y realizaremos la transición en el momento adecuado. Excelente, Laura. Yo creo que eso a los clientes les da ya una claridad en cómo hacer este proceso y saben que cuentan con nosotros y nuestro acompañamiento y lo que tú dices, el liderazgo y conocimiento que ya hemos logrado consolidar con todo este proceso que hemos recorrido. Hay unas preguntas del público que tenemos que vamos a empezar a compartir. Esta primera, Laura, es para ti y creo que en algo, pues, todos nos estaríamos haciendo la misma pregunta, creo que tiene mucho sentido. Entendiendo que la tasa LIBOR y la SOFR tienen unas diferencias grandes y uno de ellos es la colateralización que tiene la SOFR, que esto implica un mitigante importante. El público nos pregunta que al ser la SOFR una tasa colateralizada, la primera pregunta es si debería ser mayor o no a la LIBOR. Solamente respóndeme hasta ahí para luego decirte la segunda parte de la pregunta, para que entendamos muy bien ese concepto de colateralización y qué impacto tiene sobre el costo. Muy buena pregunta. Como la SOFR tiene un colateral, entonces hay menos riesgo de incumplimiento y por tanto la SOFR siempre está más bajita y la LIBOR está un poquito más alta porque se asume más riesgo, porque es posible que más personas incumplan. Entonces la SOFR por lo general está más baja. Mirando las cotizaciones de mercado, hoy tenemos una SOFR de un mes en promedio de 0.09% y la LIBOR de un mes de 0.15%, entonces la SOFR está siempre un poquito más abajo que la LIBOR. Yo creo que eso responde o ya da idea de algo que también ahorita hablaste y esa equivalencia financiera y que toda esta transición no busca generar, digamos, un diferencial en los costos o en las liquidaciones de las transacciones o de los productos atados a LIBOR que cambian a SOFR. Y la siguiente pregunta es si habría un momento donde se compense o se logre buscar esa equivalencia financiera en el momento de la transición al nuevo indicador SOFR en cada una de las operaciones vigentes. Así es, el ISDA, que es el instituto que regula los derivados a nivel internacional, ha determinado una metodología en la cual se va a calcular una diferencia histórica entre la SOFR y la LIBOR durante 5 años y esa diferencia se va a calcular como un spread que se le debe adicionar a la SOFR para que sea equivalente a la LIBOR porque su naturaleza es diferente. Esta metodología también la ha adoptado el Comité ARC de tasas alternativas en Estados Unidos y es la propuesta para la transición de créditos. Entonces lo que va a pasar es que yo en el crédito o en el derivado voy a tomar la LIBOR y la voy a reemplazar por SOFR más un spread histórico de 5 años y con esto lograré que lo que antes era así, ahora esté así. Perfecto. Esta pregunta
para ti, Ramón, tiene que ver con los créditos. La pregunta que nos hacen es, ¿en qué momento los créditos que estén vigentes a la fecha de la transición se van a migrar a la nueva tasa? ¿En el año 2021 o en el año 2022? El público nos pide aclaración en esas fechas. Listo, muchas gracias, Vito, y gracias también a la persona que nos hace esta pregunta. La verdad es que creo que les hemos dado múltiples fechas y bastante información, digamos, en un proceso bien condensado. Entonces, quizás repasar algunas de las principales. La transición de los préstamos debe de ocurrir en algún momento entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del año 2021. Como recordemos que la LIBOR deja de ser representativa antes, en el 31 de diciembre del 2021, al 1 de enero del 2022 no podemos tener ya ningún instrumento indexado a la LIBOR o tendríamos el problema de estar indexados a una tasa no representativa. Entonces, no podemos tampoco hacer una transición antes del 1 de julio del otro año porque no tenemos aún la SOFR a plazos. Si se recuerdan, Laura nos contaba que la SOFR está siendo publicada ya, de hecho, desde abril del 2018 está siendo publicada, pero únicamente en su versión overnight. Entonces, si yo quiero indexar, por ejemplo, un préstamo que paga intereses mensuales que yo tengo indexado a la LIBOR 30 días, yo lo tengo que indexar a la SOFR 30 días. En estos momentos esa tasa aún no es publicada, todavía no se tiene un proveedor de precios con un volumen lo suficientemente robusto de estas operaciones para tener esa cotización. Entonces, nuevamente y tratando de ser bien sencillo con las fechas, la transición debe de ocurrir entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre del 2021. La fecha exacta dentro de este periodo de tiempo lo vamos a determinar de acuerdo al producto específico, es decir, ya en un caso por caso, y lo vamos a determinar, como les comentaba hace un ratito, en base también a la fecha de pago del crédito. Es decir, si de repente el crédito es un crédito que está, digamos, a 90 días y su fecha de pago le corresponde, vamos a decir un ejemplo hipotético, en septiembre, entonces vamos a esperar a septiembre del 2021 que vamos a estar dentro de esa ventana de tiempo en la cual ya vamos a tener la SOFR a plazos y la LIBOR va a continuar siendo representativa para hacer esa transición. Entonces, las fechas, como Laura también les decía, pues están en evolución. De hecho, esto es un tema dinámico, es un tema cambiante, pero en estos momentos los mercados internacionales, las expectativas son estas que les acabo de contar y tal vez los invitaría a que nos quedemos con estas dos grandes fechas en mente, la de 1 de julio y la de 31 de diciembre, siendo la de 31 de diciembre la fecha clave porque antes de esa fecha debemos de garantizar de haber realizado una transición exitosa. Gracias, Ramón. Una pregunta que también veo acá del público y creo que es muy importante. Y nos preguntan si va a seguir existiendo la posibilidad, la opción de acceder a operaciones, a transacciones, bien sea de inversiones o de créditos en dólares, atados también a la LIBOR, o si ya todo lo nuevo se va a hacer en la SOFR. Laura, esta pregunta es para ti. Muchas gracias por la pregunta. Para el Grupo Bancolombia lo que se ha definido es que a partir en el momento en que ya se ofrezcan créditos y derivados en SOFR, se descontinúa el uso de la LIBOR. Entonces, para nosotros la fecha es julio de 2021. Entonces, si tú vienes a pedir un crédito nuevo en dólares el 15 de julio del 2021, va a ser un crédito en SOFR. Si lo pides el 15 de junio o en mayo, posiblemente será todavía un crédito en LIBOR que después sufrirá un proceso de transición. Esas son las fechas que nosotros hemos designado. Perfecto, y yo creo que está muy claro porque como lo hemos visto, pues la tasa LIBOR dejará de ser una tasa representativa. Y creo que esa es la parte más importante, uno de los mensajes pues que todos nos debemos llevar. Otra de las preguntas
que creo que es algo súper valioso, y es que las personas quieren empezar a hacerle seguimiento a las ofertas, quieren empezar a sentirse cómodos y empezar a ver. Laura, ¿existe algún sitio web oficial para consultar la nueva tasa y que nuestros clientes invitados puedan empezar a irla monitoreando? Claro que sí, en el sitio de la Reserva Federal de Nueva York se publica todos los días la SOFR Overnight, la que se publica hoy es la vigente de ayer a hoy, y también ya se están publicando promedios de 30, 60 y 90 días. Ahí pueden tener todas las referencias sobre cómo sería la SOFR de un mes, 3 meses y 6 meses, que más o menos serían cercanas a esos promedios que hoy se están publicando. Perfecto, Laura, muchísimas gracias. Voy a ver qué más preguntas tenemos. Estoy acá revisando. Tenemos una participación, les cuento que somos más de 320 personas conectadas. Estamos muy contentos porque este es el primer espacio para hablar de este tema. El primero de varios que esperamos seguir diseñando y poniendo al servicio de ustedes. Y para nosotros es muy valiosa esta participación, esta interacción, porque nos va dando pautas del nivel de profundidad y de cómo debemos seguirlos dirigiendo. Otra de las preguntas que tenemos, y esta es para ti, Laura, es ¿qué pasa con la Prime? ¿Qué pasa con la Prime Rate? Si se mantiene como tasa de referencia o va a surtir algún proceso de descontinuación también. La tasa Prime es otra de las tasas que existe en dólares, así como existe la tasa de la Fed Funds, la Meribor, la Prime, ahora la SOFR, antes la Libor. Son tasas que existen y va a seguir existiendo la Prime. Lo que pasa, ¿por qué hablamos tanto de la SOFR? Porque la SOFR fue elegida como la de reemplazo para la Libor, pero las otras tasas siguen existiendo. Perfecto, Laura. Ramón, esta es una pregunta que ya hemos respondido, pero sale de parte de nuestros asistentes y creo que es muy sencilla de responder, pero un mensaje contundente es, ¿qué pasa si hoy tengo un crédito que vence en el 2025, un crédito en dólares atado a Libor? Hoy, ¿qué debería hacer yo con esa transacción? Claro que sí. Bueno, como ya les mencionaba, en primer lugar, un mensaje de tranquilidad. No pasa nada, no hay que salir corriendo, digamos, no hay que agarrar el teléfono y empezar a llamar a los asesores financieros o algo, no. Es un mensaje de tranquilidad. El crédito va a continuar tal cual está establecido en su contrato, va a continuar venciendo en el 2025 para este ejemplo que nos preguntan, y simple y sencillamente en el segundo semestre del próximo año ese crédito va a pasar esta etapa de transición. Como Laura nos explicaba hace un momento, lo que esperamos es que simple y sencillamente en el momento de pago del crédito se calcule la tasa Libor actual, la tasa SOFR actual, se le agregue esa equivalencia económica, que es esa diferencia entre Libor y SOFR, de manera que el spread final o la tasa all-in final para el crédito se mantenga en términos relativos iguales, y a partir de esa transición, por lo que resta del plazo del crédito, simple y sencillamente va a tener una obligación indexada a la SOFR. Debería de ser un tema relativamente sencillo. Sabemos que causa como un poco de temor, es algo, como nos decía Laura hace un rato, pues desconocido, ¿verdad? No hemos tenido un evento de tener que hacer esta transición similar antes. Sin embargo, estamos convencidos que es un evento que podemos llevar a cabo pues de la mano del equipo de expertos de Grupo Bancolombia, y esa es quizás la invitación. Nosotros como equipo de transición estamos haciendo un cronograma para comenzar a abordar a todos nuestros clientes que tienen operaciones en Libor. Entonces les vamos a estar llamando, los vamos a estar buscando y vamos a comenzar a ya darles instrucciones más a fondo de cara a su crédito específico, pero en términos generales, como le decía, un mensaje de tranquilidad. El crédito que hoy tienen va a continuar igual, y en el segundo semestre del próximo año, simple y sencillamente, va a transicionar hacia la SOFR. Muchas gracias, Ramón. Laura, ya terminando, estamos ya sobre los últimos minutos, pero acá hay una pregunta que creo que, pues, sí.
y es que recientemente Bancolombia publicó la noticia de que realizó la primera transacción en Software. Creo que esto nos genera a todos pues un motivo de celebración, y pues nuestros clientes y nuestros invitados en este espacio quieren saber de qué se trató esta transacción, cómo fue y qué representa como hito, no solo en nuestro mercado colombiano, sino, como lo decías, en el mercado latinoamericano. Adelante, Laura. Bueno, esta puede ser mi pregunta favorita, porque estamos muy felices y muy orgullosos de todo nuestro equipo y todo el trabajo de un año preparándonos para poder hacer la primera operación en Software en Colombia y posiblemente en Latinoamérica, todavía lo estamos revisando. Fue una operación del mercado de capitales, fue un swap, que es un derivado financiero que nos permite intercambiar flujos. En este caso fue un derivado en Software que toma la Software y la intercambia por una tasa fija en dólares. Fue realizado a través de la Cámara de Londres, pues que es una institución muy importante, y es un hito para nosotros porque nos permite ya abrir la puerta al mercado de Software. No habíamos hecho nunca una operación en Software y ahora ya tenemos acceso a ese mercado internacional. Además nos permite prepararnos. Todo este tiempo vamos a poder estar operando en Software para estar listos para cuando empiecen a llegar los créditos y los derivados de nuestros clientes, y se convierte en un hito para el país y para Latinoamérica porque a la fecha nadie había realizado este tipo de operaciones. Eso nos muestra que de pronto estamos un poco atrasados en la transición en general en Latinoamérica. Hay un sentimiento generalizado de que todavía las personas creen que esto no va a suceder, creen que la fecha se va a mover. Entonces, para nosotros es muy importante haber hecho esta operación porque respalda que nosotros estamos 100% comprometidos con este proceso. Nosotros estamos 100% confiados en que la fecha se va a mantener, y es uno de los mensajes que les queremos dar hoy. No asuman que la fecha se va a mover, no asuman que como en el colegio el profesor nos va a dar más tiempo. Trabajemos con el 31 de diciembre del 2021 como fecha máxima. Para nosotros es una operación de mucho orgullo, y lo que significa es que ya estamos preparados para estar en ese mercado internacional y para también apoyar el robustecimiento de los derivados en Software. Muchísimas gracias, Laura. Siendo respetuosos con el tiempo de todos y esperando que hayamos cumplido sus expectativas, hayamos contribuido a enriquecer su conocimiento, a darles información valiosa para la toma de decisiones, para planear, para anticiparse, y que realmente podamos convertirnos en sus aliados financieros. Estamos dando por terminado este espacio. Como les digo, es el primero de varios que queremos seguir teniendo con ustedes. Para nosotros es muy valioso el feedback que ustedes nos puedan dar acerca de este espacio, también contarnos qué más esperan saber, de qué otra forma podemos acompañarlos. Este fue un espacio regional. Acá tuvimos clientes no solamente de Colombia, sino del grupo a nivel regional, clientes de El Salvador, clientes de Guatemala, clientes de Panamá, de Centroamérica, y es algo que nos complace mucho poder empezar a experimentar estos espacios donde un contexto mundial de desarrollo de mercado internacional nos pone en una agenda común, nos traza unos retos comunes y nos permite compartir también con los colegas como Ramón desde El Salvador y como Laura desde Colombia. Nuevamente quiero darle las gracias porque permanecieron con nosotros conectados. Eso es una excelente señal, y nuevamente ofrecerles nuestro acompañamiento, y si alguien tiene alguna inquietud, duda o quiere profundizar en algo, diríjase a su gerente de relación, al equipo que los acompaña en el grupo en Colombia, y nosotros con mucho gusto estaremos atendiendo. Nuevamente también les quiero recordar que tenemos diferentes publicaciones de este tema en nuestra plataforma de Capital Inteligente. Allí las pueden consultar y estaremos atentos y muy contentos de seguir acompañando y aprendiendo de la mano de ustedes. Les deseo a todos una feliz tarde. Quiero agradecerle también
a Laura por su participación, por compartir con nosotros esta tarde tu conocimiento, tu experiencia. Laura, muchas gracias. También a ti, Ramón, por tu conocimiento, por la forma tan clara también y tan sencilla, que es el reto más grande que nosotros tenemos, llevarles a ustedes un conocimiento que sea fácil de digerir, que les dé a ustedes unos elementos importantes. Entonces, nuevamente, a nuestros invitados, a nuestros clientes, a los asistentes y a todo el equipo del Grupo Bancolombia que hizo posible este espacio, muchísimas gracias. Les deseamos una muy feliz tarde. Hasta luego.